Esta historia que les relataré a continuación comenzó cuando una muchacha estaba en su habitación y quería estudiar. Luego se dio cuenta que tendría que hacerlo durante toda la noche, dado que tenía un examen el día siguiente. A su compañera de habitación, Amanda, le gustaba ir a dormir temprano, por lo que empacó todo lo que necesitaría y bajó las escaleras para estudiar en otra habitación. Cerca de las 2 de la mañana, se percató que se le quedaron unos libros de texto en su cama. Subió las escaleras lentamente. El pasillo contaba con luces tenues y las tablas del piso a veces crujían un poco. Llegando a la habitación, abrió la puerta lo más despacio que pudo para no despertar a su compañera, pero aún así, la puerta era demasiado vieja. Cuando entró, notó que la sala estaba llena de un olor extraño, como metálico. Ella hizo una mueca de desagrado y luego le dio un escalofrío. En la oscuridad, ella sentía que la observaban, pero pensó que eran imaginaciones suyas. Le gustaba un poco aquella sensación de miedo, y además de inventarse situaciones como esa. Podía oír los quejidos y una respiración un tanto dificultosa por parte de su compañera. Eran sonidos pesados, como si estuviera corriendo o si estuviera cansada. La joven pensó que Amanda se resfrió y que por eso hacía esos sonidos. Se fue afirmando en la pared hasta llegar a su cama. Buscó a tientas sus libros en medio del silencio. Y en eso comenzó a escuchar un goteo constante. Suspiró suavemente, creyendo que la llave del baño se había roto de nuevo. Tomó los libros, decidió esperar un momento para ver si realmente el goteo provenía de esa habitación. Luego caminó lo más silenciosa que pudo hacia la puerta. Ya en el pasillo pudo caminar con un poco más de normalidad. Bajó las escaleras, volvió a su sitio de estudio y madrugó estudiando. Eran casi las 6 de la mañana. Tenía prueba en la tarde, por lo que no había tanto problema para ella. Volvió a su habitación para descansar unas horas. Abriendo la puerta, notó que los rayos del sol estaban cubriéndola. No quería despertar a Amanda. Lo extraño era que aquel olor metálico seguía en el aire. En eso, quedó absorta y sorprendida ante la escena que tenía al frente. Amanda estaba tirada en la parte superior de su cama. Tenía las piernas abiertas y los brazos abiertos. Su cuello estaba cortado de oreja a oreja y su pijama estaba manchado completamente de sangre. Notó que las gotas de sangre caían y era como si se tratara de un grifo roto. Ni siquiera pudo decir algo. Con el poco valor que tenía en ese momento, abrió la puerta hacia afuera y gritó por ayuda. Las otras personas que vivían en el lugar corrieron hacia allá. Lo que más asustó a la joven estudiante fue que
Cuando miró la pared de la habitación, tenía escrito con sangre: ¿no te alegra no haber prendido la luz? Existen muchos y muchas estudiantes que van de otras regiones a estudiar. Arriendan habitaciones que suelen ser para 2 personas. Si tú fueras esta joven y te encontraras con una escena como esta, ¿cómo te sentirías al saber que te salvaste solo por no querer despertar a quien estaban asesinando? Esta historia comienza cuando una joven volvió a su auto después de un día de compras. Había aparcado en el estacionamiento del centro comercial al que fue. A medida que se acercaba al vehículo, notó que había alguien sentado en el asiento de atrás. Comprobó si la patente le correspondía. Se dio cuenta que sí era. Al acercarse, se fijó que era una anciana quien estaba dentro. La mujer le preguntó cómo y por qué se hallaba en el auto. La anciana le respondió que estaba comprando con su hijo y su familia, pero que se sintió mal y regresó a descansar al auto. Luego le dijo que, al parecer, el modelo y el color del auto eran similares. Luego, la anciana le preguntó si podía llevarla a un hospital, porque se estaba sintiendo peor. La joven accedió a hacerlo. Cuando se sentó para conducir, le dijo a la anciana si podía ayudarla a retroceder. Ella accedió. La joven se mostraba un poco nerviosa. Apenas salieron del estacionamiento, ella salió corriendo del auto, dejando a la anciana sola. Se dirigió a los guardias del centro comercial, diciéndole que notó, gracias al retrovisor, que aquella anciana tenía un hacha en la mano, la cual no podía ver directamente. Sucesos como este han ocurrido varias veces, sobre todo desde los años 80. La policía e investigaciones determinó que era una nueva táctica criminal para robar y asesinar. También esta historia se cuenta para que supuestamente pudieran ayudar a la gente a ser más precavida. Además, también otra versión de la misma historia trata sobre personas que, al parecer, necesitan ayuda para cambiar la rueda de su auto o para que los lleven. En 1989, en Estados Unidos, le sucedió a una mujer quien, por querer ayudar, acabó siendo asesinada por un hombre que quería que lo ayudaran porque su auto tenía problemas. Incluso, a principios de mayo, en Buin, unos hombres en una camioneta blanca estuvieron rondando por los sectores del Recurso y Valdivia de Paine, exponiendo que necesitaban ayuda. Esto les facilitaba a robar y herir a quienes querían ayudar. Por último, les quiero relatar una leyenda proveniente de Alemania. Una leyenda muy antigua. En el año 1947, en unas ruinas de Berlín, una muchacha se encontró con un hombre ciego, quien vagaba por las calles. Este le pidió si podía llevar una carta a una dirección que le daría. La joven aceptó de forma caritativa y siguió el camino de la dirección indicada. Apenas lo hizo, el ciego salió huyendo del lugar. La muchacha no entendía nada
se hallaba desorientada y un tanto confusa. También, por su preocupación, se dirigió a la policía a contarle lo sucedido. Esta decidió acompañarla a donde debía entregar la carta. Cuando llegaron y entraron a dicha casa, encontraron 2 hombres y una mujer. Estaban muertos. Además, había una cantidad excesiva de carne. Cabe destacar que en esa época la carne era muy valiosa, pues ese país estaba hundiéndose en la ruina. Al comenzar la investigación descubrieron que se trataba de carne humana. La joven decidió abrir la carta, la cual decía lo siguiente: carne de la mejor calidad. Mañana les traeré más. Esta leyenda nació luego de la Segunda Guerra Mundial. Se hablaba que algunos judíos vendían carne humana para consumir, puesto que no tenían mucho alimento. Dime, auditor, auditora, ¿qué harías si descubrieras algo como esto? O, peor aún, ¿comerías carne humana para poder sobrevivir en un contexto de extrema pobreza y crisis alimenticia? Definitivamente las leyendas son algo que forman parte de nuestra sociedad. Algunas son inventadas para dejar alguna moraleja, otras, por el contrario, están basadas en sucesos reales que se van distorsionando con el tiempo. En el programa de hoy, ese fue el caso. Recuerda que si quieres revivir nuestros programas puedes escucharlos a través de Spotify y YouTube, buscando Miedo con Emoción. Te ha hablado Ariel y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión para más historias, leyendas, relatos y experiencias terroríficas en Miedo con Emoción. Hasta pronto. Es momento de despedirnos. Nos estaremos viendo en otra ocasión para seguir hablando de más leyendas, misterios e historias de horror junto a Ariel. Hasta la próxima.